Buenas tardes, profesora. A continuación le presentaremos nuestro taller 5 de la asignatura Genética y Genómica Farmacéutica, poniendo a prueba BLAST. Antes que todo, debemos saber que BLAST o Basic Local Alignment Search Tool es una herramienta situada en NCBI útil para buscar bases de datos que nos ofrecen información biológica sobre secuencias de nucleótidos, genomas, proteínas, etc. BLAST realiza alineamientos de secuencia de tipo local basado en heurística, ya sea de nucleótidos o proteínas, gracias a que es capaz de comparar una secuencia problema llamada query sequence contra una gran cantidad de secuencias que se encuentran en una base de datos, llamadas target sequence, y encontrar las que tienen un mayor parecido, así como la significación de cada resultado. Existen distintos tipos de alineamiento BLAST, pero los que utilizaremos en este práctico serán BLAST-N, que compara una secuencia problema de nucleótidos contra una secuencia de la base de datos de nucleótidos, y BLAST-P, que compara una secuencia problema de aminoácidos contra una base de datos de secuencias de proteínas. Además, consideramos que las secuencias utilizadas se pueden encontrar en distintos formatos, pero será el formato FASTA el utilizado por nosotros, el cual se basa en representar mediante texto las secuencias de nucleótidos y mediante código las secuencias de aminoácidos. En base a los alineamientos obtenidos, BLAST nos entrega distintos parámetros como el puntaje máximo, el puntaje total, cobertura de consulta, el valor E, el porcentaje de identidad y el acceso, los cuales iremos definiendo en base a las distintas preguntas que serán presentadas a continuación. La primera parte del taller realizamos nuestra primera búsqueda BLAST en base a la siguiente secuencia. Entonces, ¿qué es el identificador o accession? Este es un código o nombre que nos permite comparar e identificar una secuencia, ya que es un nombre único, por lo que no cambiará si se modifica la secuencia. En este caso, el identificador de la secuencia entregada por BLAST corresponde a cambia por cellus insulin ARN mensajero en respuesta a la secuencia pregunta que es NM00117289.1.1. ¿Cuál es la puntuación de alineación o la puntuación máxima? El mejor puntaje obtenido de la alineación fue de 798, y este se considera el puntaje máximo, pero no el puntaje total, ya que este último se basa en la suma de todas las alineaciones que se pueden generar entre la secuencia hit entregada por BLAST y la secuencia pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de identidad y cobertura de consultas? Este fue del 100%, lo que significa que la alineación fue perfecta. ¿Qué es el valor E o evalve? Este es un número de alineamientos que esperamos para un score X o superior en la búsqueda que estamos realizando, considerando si la base de datos fuese una colección de letras al azar. Este valor determina qué tan significativo estadísticamente puede ser el alineamiento. Mientras más pequeño sea este valor, será más significativo, por lo que será menos probable de que ocurra al azar. Para el BLAST obtenido se obtuvo un evalue de 0.0, lo que quiere decir que el resultado es significativo biológicamente y que no está sujeto a aleatoriedad. ¿Hay huecos en la alineación o gaps? No. La secuencia que entrega BLAST se complementa totalmente con la secuencia pregunta. Y por último, se nos pide encontrar el mejor hit humano, o sea, correspondiente a Homo sapiens. ¿Y qué resultado muestra este alineamiento? El mejor hit humano corresponde al de la insulina Homo sapiens, variante de transcripción 3 de ARN mensajero. Y los resultados que muestra el alineamiento fueron un puntaje máximo y total de 242, una cobertura de consulta del 76%, un evalue de 9 por 10 a la menos 59 y un porcentaje de identidad del 75,89%. Luego, respecto a la misma secuencia de consulta presentada anteriormente para las preguntas 1.1, se realiza un BLAST-N utilizando la base de datos Human Genomic BLAST Transcript. Entonces, ¿cuál fue el puntaje máximo de alineación? Este fue de 242. ¿Cuál es el porcentaje de identidad y cobertura de consultas? El porcentaje de identidad fue de 75,89, lo que indica cuán similar es la secuencia problema a la secuencia blanco, y la cobertura sobre la secuencia pregunta fue del 76%, lo que significa que solo 255 de 333 bases nucleotídicas se alinearon de manera perfecta. ¿Cuál es el valor E? Se obtuvo un valor evalue de 4 por 10 a la menos 61
Y respecto a si hay huecos en la alineación, la verdad es que no. La secuencia obtenida complementa totalmente con la secuencia pregunta. Y por último, nuevamente tuvimos que encontrar el mejor hit humano correspondiente a Homo sapiens. Nuevamente se encontró que el mejor hit fue el de insulina Homo sapiens, variante de la transcripción 3, cuyos resultados arrojaron que tuvo un puntaje máximo y total de 242, una cobertura de consulta del 76%, un evalue de 4 por 10 a la menos 61 y un porcentaje de identidad de 75,89%. Luego se nos pregunta cuáles son los tamaños de las bases de datos que utilizamos para las dos búsquedas BLAST. Y en la base de datos Long Nucleotide Collection, el tamaño de la secuencia es de 87.324.369 pares de bases. Y en la base de datos Human Genomic BLAST Transcript, el tamaño de la secuencia fue de 204.921 pares de bases. Luego se nos pregunta cuál es la relación entre los tamaños de pares de bases entre las dos búsquedas BLAST. La base de datos Nucleotide Collection es más amplia que la base de datos Human Genomic plus Transcript, ya que la primera presenta una secuencia de 87.324.369 pares de bases, mientras que la segunda es significativamente menos amplia, puesto que solo presenta una secuencia de 204.921 pares de bases. ¿Cuál es la relación de los valores E para los mejores resultados humanos en las dos búsquedas BLAST? La primera plataforma presenta un E de 9 por 10 a la menos 59, mientras que la segunda presenta un E de 4 por 10 a la menos 61. Por lo tanto, se puede establecer que la base de datos Nucleotide Collection es más aleatoria que la base de datos Human Genomic plus Transcript, porque su valor es directamente proporcional al tamaño de la base de datos. ¿Cuál es la relación entre el tamaño de la base de datos y el valor E para los hits con una puntuación de alineación idéntica? El valor E para los hits es directamente proporcional al tamaño de la base de datos. Por lo tanto, la plataforma Nucleotide Collection presenta un mayor valor respecto a la plataforma Human Genomic Balance Transcript. Y por último, si se duplica el tamaño de la base de datos, ¿qué pasará con el valor de E? ¿Existe una proporcionalidad directa e inversa? El valor E se encuentra directamente relacionado al tamaño de la base de datos, debido a que al aumentar el número de pares de bases, aumentará consecuentemente las posibilidades de aleatoriedad. Por lo tanto, si se duplica el tamaño de la base de datos, también se duplicará el valor de E. Parte 2. Consiste en la evaluación del significado estadístico de los aciertos de BLAST. En la pregunta 2.1 se nos pide generar 3 secuencias de ADN de 25 pares de base y luego buscar en BLAST-N si hay alguna secuencia que se parezca a nuestra secuencia de entrada. Nosotros encontramos el ensamblaje del genoma de Paneme fasciana del cromosoma 10, el cual va a tener un largo típico de 24 hits. Luego nos preguntan cuál es el porcentaje de identidad típico y corresponde a un 96% de identidad, ya que 24 de 25 bases nucleotídicas están alineadas de manera perfecta. Además nos preguntan en qué rango están las puntuaciones de los hits y van a tener una puntuación máxima de 38.3, lo que va a indicar que ese fue el puntaje de la mejor alineación. Y su valor de evalúe fue de 16. A continuación nos preguntan cuál es el significado biológico de estos hits y no van a tener ningún significado biológico ya que el valor del evalúe es muy alto al ser de 16, se aleja del 0, lo que va a indicar que la secuencia se va a alinear de manera aleatoria. Luego, en la pregunta 2.4 tuvimos que generar 3 secuencias de 25 aminoácidos y realizar la búsqueda en BLASTP, en donde vamos a obtener 3 secuencias similares que corresponden a Hypothetical Protein y nos preguntan cuál es la longitud típica de la alineación y además si contienen gaps. La longitud típica de la alineación de estas secuencias va a ser de 22 y no va a contener gaps, como se muestra en la imagen. ¿Cuál es el rango de los valores del evalúe? Este rango va a estar entre los 407 y los 496, ya que la primera secuencia tuvo un valor del evalúe de 407, la segunda de 491 y la tercera de 496.
En la pregunta 2.5 se nos pide inspeccionar algunas de las alineaciones en detalle y analizar si alguna de ellas parece plausible sin considerar el valor del evalúe. Al hacer la comparación entre las tres secuencias, el único parámetro que difiere entre las tres es el valor del bit score, lo que indica qué tan buena es la alineación. Cuanto mayor sea el valor, mejor será el alineamiento, por lo que el alineamiento realizado con Hypothetical Protein sería el más significativo, ya que tiene un bit score de 63 bits, mientras que las otras dos secuencias tienen un bit score de 62. La siguiente pregunta dice si hubiéramos utilizado el valor de corte predeterminado de 10, ¿se habría encontrado algún acierto? Y la respuesta es que no se encontró ningún acierto de similitud, ya que este valor es muy bajo y no mostrará el número real de alineaciones, ya que puede ser mayor que este número. La pregunta 2.6 nos pregunta si comparamos el resultado de BLAST de secuencias de ADN aleatorias con secuencias de péptido aleatorias. ¿Qué tipo de búsqueda tiene mayor riesgo de arrojar falsos positivos? Y bueno, con Protein Blast utilizamos secuencias de péptidos aleatorios con un evalúe de 1000 en comparación con Nucleotide Blast, que utiliza un evalúe estándar de 10. Por lo que al utilizar secuencias de ADN se va a reducir la aleatoriedad del alineamiento y aumenta la significancia biológica. Sin embargo, BLAST-N tiene mayor probabilidad de arrojar falsos positivos por la redundancia de la molécula y al utilizar la secuencia de aminoácidos, esta redundancia se va a reducir por el uso de los codones. Parte 3. Anotación de un gen desconocido. En esta actividad se nos entrega el siguiente planteamiento. En el laboratorio donde trabaja un colega, acaba de obtener los resultados de un ensamble de nuevo para la prueba de un fármaco contra una bacteria causante de difteria. Todo parece correcto, sin embargo, dentro de la lista de posibles genes hay uno identificado como gen X. Su colega cree que puede estar asociado a algún evento de transcripción, pero no está seguro. ¿Cómo podemos ayudarlo? Bueno, nos entregan una secuencia, la cual nosotros analizamos en la plataforma Nucleotide Blast. Mantuvimos los parámetros estándar y utilizamos la base de datos Nucleotide Collection, NR/NT, ya que esta base de datos no es redundante, lo que aumenta la significancia biológica de los alineamientos. La pregunta 3.1 nos dice, ¿qué se puede decir de los resultados que obtuvo? Y bueno, a partir del análisis y los resultados obtenidos, podemos establecer que la secuencia es perteneciente a la bacteria Corynebacterium diphtheria, ya que su alineación fue perfecta, con un porcentaje de identidad del 100% y un valor de 0,0. Por lo tanto, tiene una significancia biológica importante. Cabe destacar que nosotros establecimos un límite para el valor de E de 0,05, que esto es el estándar de la plataforma. Y esto nos entrega certeza de que la secuencia corresponde, ya que los alineamientos no se dan aleatoriamente. La pregunta 3.2 nos dice, ¿cómo describiría el alineamiento? Y nosotros como grupo decimos que el alineamiento fue perfecto, ya que obtuvo un 100% de identidad y no contiene gaps, lo que nos indica que la secuencia coincidió en todos los puntos con la secuencia blanco. El ítem 2 dice, ¿qué función se le atribuye al hit encontrado por Blas? ¿Su colega estaba en lo cierto? Y se halla un genoma correspondiente a la bacteria Corynebacterium diphtheria. Esta es una bacteria gram positiva causante de la infección difteria. El gen codifica una proteína de 202 aminoácidos que no se encuentra caracterizada. Sin embargo, establecemos que el colega sí estaba en lo cierto, ya que sí se trata de un evento de transcripción. La pregunta 3.3 en el ítem 1 nos dice, ¿cómo describiría el alineamiento en CDD? Y bueno, para el gen X no encontramos dominios conservados. Y esto era de esperarse, ya que en un 60% de las proteínas que no se encuentran caracterizadas no presentan dominios conservados. Y el ítem 2 dice, ¿qué función se le atribuye al hit encontrado por CDD? Su colega estaba en lo cierto. Y establecemos que el colega estaba en lo cierto porque la secuencia efectivamente se trata de un evento de transcripción.
Y en este caso la función no está clara, ya que se trata de una proteína no caracterizada. 4. Uso de BLAST para transferir información funcional mediante la búsqueda de homólogos. La pregunta 4 nos pide utilizar una secuencia desconocida previamente entregada por la docente para investigar cómo la plataforma BLAST nos entrega información sobre dominios de proteínas o familias de genes, ya que al cargar la secuencia BLAST es posible hallar los homólogos, o comúnmente llamados BLAST hits. Utilizaremos la base de datos Nucleotide BLAST en valores predeterminados y utilizando la base de datos NR/NT, ya que, como mencionamos anteriormente, esta no presenta redundancia. La secuencia entregada fue la siguiente, que corresponde a una célula procariota. La pregunta 4.1 en el ítem 1 nos dice: ¿recibimos algún éxito significativo? Y sí, encontramos una secuencia correspondiente a una proteasa alcalina perteneciente a la bacteria Bacillus ligniformis, respecto a la cual se tiene certeza de que los datos corresponden, ya que el porcentaje de identidad del alineamiento es de 100%. Esto nos indica que las bases se unen en su totalidad a la secuencia blanco. Y el valor de E es 0.0 utilizando el parámetro estándar, lo que nos indica que el alineamiento es asertivo, es decir, no aleatorio. Y en el ítem 2 nos preguntan qué tipo de genes o funciones encontramos. Y si bien el alineamiento nos entregó 19 secuencias o alineamientos, solo consideramos que la primera fue completamente asertiva. Y todos estos alineamientos eran correspondientes a proteasas de bacterias. En la pregunta 4.2, el ítem 1 nos pide informar la secuencia en formato FASTA, que esto es más que nada la secuencia aminoácidica, y esto lo hicimos en la plataforma Virtual Ribosome. Luego, para responder a la pregunta del ítem 2 de la pregunta 4.2, utilizamos la plataforma NCBI, que nos permite buscar los dominios conservados. Luego de ingresar la secuencia en formato FASTA, nos entrega que encontramos un dominio proteico conservado en el intervalo del 136 al 358 y que se encuentra asociado a la familia de las peptidasas S8. Este hallazgo de las peptidasas S8 sin duda es significativo, ya que se obtuvo un valor de E de 1.10 por 10 a la menos 108, que esto es muy pequeño, por lo tanto es muy significativo biológicamente. La pregunta del ítem 4 dice: ¿son todos los mejores éxitos de la misma categoría de enzima? Y es que sí. Los mejores éxitos encontrados corresponden a la peptidasa de la familia S8, las cuales tendrán una función de descomponer proteínas en proteínas más pequeñas o unidades proteicas más pequeñas como péptidos o aminoácidos, e hidrolizar los enlacidos peptídicos presentes en estas proteínas, respectivamente. Por lo visto, ¿qué es mejor para identificar los aciertos de calidad intermedia? ¿ADN o Protein Blast? Y si bien al utilizar Protein Blast se obtienen buenos alineamientos y es posible identificar las secuencias para obtener mejores aciertos, es preferible utilizar ADN porque las secuencias no tendrán pérdidas de datos. Y al utilizar la plataforma, la base de datos en R/NT, no hay redundancia, lo que nos confirma esto.